Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Nick Andres, a China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! It's not a world is watching! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estés escuchando esto. Y bienvenidos a The Time Is Now, un programa made in Stanner Podcast y presentado por su servidor, por Sandro Meco. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? En la WWE ha sido una semana, digamos, rápida, ha sido una semana frenética. Hemos dejado atrás el Royal Rumble ya es pasado. Y nada, en una semana tenemos Elimination Chamber. Además, hoy tenemos un evento también de NXT Vengeance Day, así que estas 2 semanas de WWE van a estar repletas. Vamos a centrarnos en el tema de hoy. Elimination Chamber. La WWE ha tenido que construir los combates de este evento en tiempo récord. Menos de 2 semanas para crear un pay-per-view que es una de las paradas más importantes después del Royal Rumble en este Road to WrestleMania. El concepto, para todos aquellos que no sepáis, para aquellos despistados que no sepáis lo que es la Elimination Chamber, es simple. 6 superestrellas, una jaula enorme que cubre en el ring, 4 habitáculos en los que entran 4 superestrellas y 2 empiezan a combatir. Cada 4 minutos una nueva superestrella sale y así hasta que todos estén en el ring y se vayan eliminando hasta que quede uno que bien puede ganar un título, bien puede ser un contendiente para un título. De hecho, es lo que va a pasar. Si hablamos del título universal, el ganador no va a ganar directamente este campeonato, sino que luchará esa misma noche contra el jefe de la tribu, Roman Reigns. Eso en cuanto al título universal se refiere. En cuanto al título de la WWE, las cosas son distintas. Y es que el Raw de esta semana comenzaba con un regreso, con el regreso de Shane McMahon, que junto a Adam Pearce venía a decir esto. So Adam, we know we obviously have the WWE champion Drew McIntyre competing, but I'm curious, who else do you have competing in this matchup, the other 5 superstars, if you will? More huge news, Shane. All of Drew McIntyre's opponents will be former WWE champions, starting with the legend killer Randy Orton. The charismatic enigma Jeff Hardy. The phenomenal AJ Styles. Mr. Money in the Bank, The Miz. And finally, the Celtic Warrior, Sheamus. Pues ahí está. Una de las primeras defensas del año, que no la primera, de Drew McIntyre va a ser dentro de esta cámara de eliminación y va a ser contra AJ Styles, The Miz, Sheamus, Jeff Hardy y Randy Orton. Esta decisión a Drew no le ha molado mucho. De hecho, poco después del anuncio, Shane se encuentra con el campeón de la WWE y Drew McIntyre le tiene que decir esto. Fabulous, although I couldn't help but overhear your big announcement about Elimination Chamber. Considering our history, I would appreciate a little heads up, and I was also under the impression it was myself and Sheamus at Elimination Chamber. No? A ver, seamos claros. Drew es un tío que no tiene ningún tipo de problema en defender su campeonato, pero aquí, y perdonad la expresión, aquí hay caquita. O sea, puedes estar defendiendo que vas a luchar contra Sheamus, que quieres luchar contra Sheamus 1 contra 1, pero oye, que el panorama del Elimination Chamber no mola. Estamos hablando de un habitáculo de acero, donde bien, por mucho que retengas el campeonato, no vas a acabar. Es decir, el combate mola mucho, pero mola verlo desde casa. ¿A mí me apetecería estar dentro de esta Elimination Chamber compitiendo? No. Pero a Drew sí, y le va a tocar competir si es que quiere defender su campeonato y quiere llegar a WrestleMania contra un oponente de momento a determinar, porque parece que el camino de Edge va a tirar en torno al campeonato universal,
Puede haber sorpresas, por supuesto, pero parece que va a ser así. Y por tanto, de momento el panorama del campeonato de la WWE es cuanto menos incierto. Vale, Drew, vamos a ver una cosita. Somos periodistas. Venimos aquí a aportar datos y eso es lo que voy a hacer. Sé que estás en un apuro, sé que tienes miedo. No, Drew McIntyre no tiene miedo. Tiene aprensión por los otros oponentes. Pues para calmar esa aprensión vengo aquí a ofrecer datos. Hasta el evento del domingo se ha celebrado un total de 26 combates de Elimination Chamber. 26 combates. De ellos vamos a descartar 8. Porque en 2 combates ha habido un nuevo campeón o nuevos campeones debido a que los campeonatos estaban vacantes. Es el caso de Ryback y el campeonato intercontinental, y el caso de Sasha Banks y Bayley por el campeonato de parejas femenil. Esos 2 están fuera. Nos quedan 24. De esos 24 vamos a quitar otros 6, porque esos 6 combates han servido para determinar el contendiente que iría a luchar contra el campeón en WrestleMania. Nos quedan, por tanto, 18 combates por títulos. Y aquí vengo a calmar a Drew. Este es el primer dato que viene a calmar a Drew. De esos 18 combates por títulos, en 9 ocasiones, es decir, en el 50%, el campeón ha retenido su campeonato. Es decir, Drew está vendiendo el mensaje de que tiene todo en contra, y es cierto. Si nos vamos a los porcentajes, 6 luchadores, pues menos de un 20% de posibilidades tiene cada uno de ellos de alzarse con el cinturón. Es verdad que dependiendo de la posición en la que entre, esas posibilidades suben, pero menos del 20% tiene cada uno de ellos. Tienen estas posibilidades, es cierto, pero aún así, el 50% de estos casos acaba con el campeón reteniendo el título. Vamos a particularizar más, vamos a rizar un poquito más el rizo. Vamos a hablar del campeonato de la WWE. El campeonato de la WWE tiene truco. Tiene un truco que explicaremos a lo largo del programa, y es que se puede haber defendido o 6 veces o 7 veces. ¿Cuál es ese séptimo? Os lo desvelaremos al final del programa. Pongámonos en el peor de los casos, que se ha defendido 6 veces. El porcentaje es exactamente el mismo. En 3 ocasiones, el campeón ha conseguido retener el título, y en 3 ocasiones ha habido nuevo campeón. ¿Quiénes han sido los afortunados? En 2009, Triple H consiguió ganar el campeonato de la WWE dentro de la cámara de la eliminación, además frente a rivales de la talla del Enterrador, de la talla de Edge, de la talla de Big Show, de la talla de Vladimir Kozlov cuando era relevante. Gente importante. Y aún así, Triple H consiguió sobreponerse a todos ellos y ganar el campeonato. Un año más tarde, el destino del campeonato de la WWE fue el mismo. Sheamus entraba como campeón, John Cena... Iba a decir que salía, pero no es del todo cierto. John Cena gana ese combate y gana el campeonato de la WWE durante unos 5 minutos. Porque luego es verdad que Vince venía y proclamaba que Cena tenía que defender ese campeonato frente a Batista. ¿Pelín guarrada? Sí, pero ahí está el dato. El campeonato de la WWE no sufriría el mismo destino hasta el año 2017. El propio John Cena, ya coronado como un 16 veces campeón mundial, entraba en la cámara de eliminación, además por primera vez con este nuevo diseño que ya hemos visto estos últimos, va a hacer 4 años. Cena entraba como campeón y acababa como campeón Bray Wyatt, un Bray Wyatt que perdería ese título en WrestleMania frente a Randy Orton. Estos han sido las tres ocasiones, de hecho, en las que ha habido un nuevo campeón de la WWE dentro de la cámara de la eliminación. Vamos a hablar de los otros 3/4, porque en 3/4 ocasiones el campeón ha conseguido retener su cinturón, y en muchas de esas ocasiones contra todo pronóstico. Así que vamos a ponernos manos a la obra y nos vamos a trasladar
todos juntos, hasta el año 2006. Estamos en Monday Night Raw, la marca por excelencia del campeonato de la WWE. En ese momento había un campeón muy destacado, su nombre era John Cena. Cena había ganado el campeonato en WrestleMania 21 frente a JBL cuando este cinturón aún pertenecía a SmackDown y desde entonces se había mostrado totalmente intratable. No había quien tosiera a John Cena. Oponente tras oponente, Cena conseguía salvar el obstáculo y conseguía retener su campeonato de la WWE. Llega la cámara de la eliminación. Por primera vez, John Cena se tiene que meter dentro de esta cámara de la eliminación. Es el cuarto combate en la historia en el que nos tenemos que trasladar a este Elimination Chamber, en el que vemos un Elimination Chamber como tal, y Cena tiene el papelón de defender su campeonato en su primera Elimination Chamber. Los oponentes no son del todo sencillos. Tenemos a Shawn Michaels, tenemos a Carlito, tenemos a Kurt Angle, tenemos a Chris Masters y tenemos a Kane. Por aquel momento eran las estrellas, quizá quitando a Triple H, más importantes que tenía Raw y quitando a Edge. Y Cena tenía el papelón de defender esto desde el puesto número 1. O sea, Cena empezaba el combate y tenía que resistir a los otros 5 para poder mantener el campeonato. Es un combate muy interesante. Shawn Michaels era el otro oponente que empezaba contra Cena este combate, y era un Michaels que venía creando un feudo contra Vince McMahon que se resolvería, o al menos tendría su momento culmen, en WrestleMania 22 en una lucha que enfrentaría al propio McMahon contra Shawn Michaels. Por tanto, la cabeza de Michaels quizá estaba en otro lado. Teníamos a Carlito y a Chris Masters, y es muy importante que hablemos de los dos juntos porque es fundamental para entender este combate. Carlito y Chris Masters sabían que no eran los favoritos y sabían que la única posibilidad de que uno de ellos se llevara el campeonato a casa era trabajando juntos. Y por tanto, es lo que deciden estas superestrellas, es trabajar juntos, es entrar en la cámara de eliminación juntos y salvarse las espaldas hasta que llegue el momento de que estas espaldas dejen de ser cuidadas. Tenemos a Kurt Angle, un Kurt Angle que había tenido un auténtico combatazo contra Shawn Michaels en WrestleMania 21. O sea, estamos hablando de un evento en el que hemos tenido un Batista Triple H, hemos tenido un John Cena JBL, y sin embargo, el combate que ha parecido llevarse todos los focos ha sido un Kurt Angle contra Shawn Michaels. Pero Kurt lleva bastante alejado del campeonato. Y además es curioso porque este año, en 2006, Kurt acabaría convirtiéndose en campeón de los pesos pesados y acabaría defendiéndolo en WrestleMania, pero como integrante ya de SmackDown. Nos queda uno que es Kane, una de las fuerzas más destructivas en la historia de la WWE. Vete al Royal Rumble, vete al Elimination Chamber y sabrás de lo que te estoy hablando. Este es el panorama. Tenemos a estos 6 luchadores. Contra todo pronóstico, Cena consigue defender el campeonato. Este es un combate en el que destaca una cosa sobre todo, y es la alianza de Carlito y Chris Masters. Carlito sale en el puesto número 3. Para mí hace un auténtico despliegue de talento, y es algo muy interesante porque hace poco Jim Ross hablaba sobre el tema de Carlito, que habría vuelto a la WWE, y por qué Carlito no se había conseguido convertir en la estrella que, por ejemplo, había sido Cena, que había sido Edge, que había sido Batista en SmackDown, en esa gran estrella. Y Jim Ross decía que no era por cuestión de talento, que Carlito era un hombre con un talento excepcional, sino que más bien iba por la ética de trabajo, iba por el hecho de que Carlito, pues a ver, que si hay que ponerse, pues me pongo, pero ponerse por ponerse es un pelín tontería. Esa era la idea de Carlito. Y en este combate yo creo que es una prueba absoluta de que no la ética de trabajo, pero sí el talento lo tenía. En este combate se enfrenta directamente a John Cena, a Shawn Michaels, a Kurt Angle, a Kane, a auténticas estrellas, auténticos iconos de este negocio, y no desentona. Carlito aguanta bien,
sabe muy bien cuál es su personaje, cuál es la identidad de su personaje, pero es que además se mueve muy bien en el ring. Vale. Chris Masters se entra en el puesto número 5 y de hecho ayuda a Carlito, que en ese momento está siendo sometido al Ankle Lock de Kurt Angle. Hasta ese momento la alianza es... Bueno, a partir de ese momento de hecho, la alianza es perfecta. Consiguen eliminar uno tras otro sin ningún tipo de dificultad. Eliminan a Kurt Angle, el primero. Eliminan a Kane, que ha sido el último hombre en salir. Y los dos hombres que quedan son John Cena, que ha salido en el puesto número 1, y Shawn Michaels, que ha salido en el puesto número 2 y está sangrando como si no hubiera mañana. La alianza con Michaels va bien, y de hecho Jerry Lawler insiste bastante en esto, que Michaels va a la suya, en vez de hacer equipo con Cena, y por supuesto Cena con él, va a la suya y se intenta enfrentar a los dos. Obviamente Masters y Carlito, el tema de los números está ahí. Yo soy de letras, pero el tema de los números está ahí. Y 2 contra 1, o eres excepcionalmente bueno, o te van a dar. Especialmente si está sangrando muchísimo. Y es lo que le pasa a Shawn Michaels. Shawn acaba perdiendo y quedan Cena contra Masters y Carlito. Y aquí, pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa en todas las alianzas. Que hay uno que dice, esto lo tengo hecho, pa'lante. Masters tiene en su sumisión a John Cena, Carlito llega por detrás, le hace su finisher, Carlito elimina a Chris Masters y entonces un John Cena que estaba destrozado llega por detrás, hace la cuenta de 3 y se lleva el título. Y así se convierte en el primer campeón, no solo del campeonato de la WWE, sino de la historia de la WWE, en llevar su campeonato a la Elimination Chamber y salir de ella aún como campeón. Aquí hay que poner un pero grande. This individual is cashing in his money in the bank privilege that he earned at WrestleMania. The WWE Championship match will take place right here, right now. Oh my. John Cena defends against Edge. Well, I thought, and I said it earlier tonight, are you kidding me? Edge había ganado el maletín del Money in the Bank inaugural en WrestleMania 21, aún no se había decantado por qué campeón iba a desafiar y el tiempo premiaba. Estábamos muy cerca de llegar a WrestleMania 22, estábamos muy cerca de que ese contrato de Edge fuera a finalizar. Edge esperó, se ganó sobradamente el sobrenombre del último oportunista y gana el campeonato de la WWE por primera vez, gana su primer campeonato mundial después de esta Elimination Chamber. Las cosas no fueron muy bien para Edge. De hecho, en WrestleMania Edge acabaría compitiendo en uno de los combates más brutales que recuerdo, un hardcore match contra Mick Foley, y Cena volvería a ser campeón. El reinado a Edge no le duró mucho, y es verdad que el resto de 2006 iba a tratar de esa rivalidad entre John Cena y entre Edge, que nos daría tantos y tantos momentos. A Edge las cosas no le van bien y eventualmente, a pesar de la guarrada que es defender tu campeonato dentro de la cámara de eliminación y que te lo quiten en el último momento, algo que por cierto le volvería a pasar en 2010, como ya hemos comentado, con Batista, aún así consigue recuperar el campeonato y consigue defenderlo brillantemente contra Triple H en WrestleMania 22. Esta es la primera defensa, pero no es la única. 6 años más tarde, había un luchador que se consideraba mejor que John Cena, que de hecho se consideraba mejor que cualquiera y que respondía al sobrenombre del mejor en el mundo. Nos encontramos en el año 2012, por tanto. Hay un campeón que promete mucho. Hay un campeón que finalmente ha conseguido su reinado y que sabe que el cielo es el límite. Hablamos de CM Punk. El verano de 2011 había sido curioso y si eres un fanático de la WWE, como espero que seas, sabes perfectamente por qué. Hay un momento que el contrato de Punk está a punto de terminar y dice, bueno, voy a coger el micrófono y a ver qué pasa, y crea una de las mejores promos que ha tenido la WWE. Una promo en la que atiza a todos, sin ningún tipo de excepción, incluido al propio Vince McMahon. Punk gana el título en Money in the Bank,
se va de la WWE, pero regresa para un combate contra John Cena, al que consigue ganar para determinar quién es el campeón de la WWE definitivo, pero sin embargo Alberto del Río canjea su maletín del Money in the Bank y se lleva el cinturón. Llega a Survivor Series y finalmente Punk derrota a Alberto del Río y se convierte en campeón de la WWE. Punk no era un desconocido de las cámaras de la eliminación, ya había participado en una de ellas, en la que el campeonato de la FW había sido defendido, y él no había conseguido ganar ese combate. Aquí tenía una presión extra porque no era solo ganar por primera vez este tipo de encuentros, sino además mantener el cinturón. Se enfrentaba a 5 oponentes. El primero de ellos era Kofi Kingston. Un Kofi Kingston que buscaba desesperadamente su primer título mundial y que, como sabemos, no lo conseguiría hasta el año 2019. El siguiente era un Dolph Ziggler que seguía emparejado con Vicky Guerrero, que era una historia constante de idas y venidas, pero en la que finalmente parecía que los dos habían conseguido estar de acuerdo para conseguir que Ziggler ganase también su primer título. Y luego tenemos a R-Truth y a The Miz. Hablábamos de Survivor Series 2011. En Survivor Series 2011, John Cena y The Rock habían hecho pareja por primera y, según dice, fíjate de la WWE, última vez para enfrentarse a Miz y Truth, que eran dos individuos que estaban cansados del sistema y que querían más oportunidades para sí mismos. Miz y Truth pierden y a partir de ahí cada uno empieza a tirar por su camino. Miz había competido el año anterior en WrestleMania en el evento principal, defendiendo el título precisamente contra John Cena por intervención de The Rock, y quería convertir WrestleMania 28 en su segundo main event consecutivo. Por tanto, Miz seguía este camino del malo y R-Truth empezó a girar. Es verdad que mantenía lo de Little Jimmy, este niño al que aparentemente solo veía él, pero esta vez desde un modo divertido y de hecho desde un modo que le ha caracterizado hasta el día de hoy. Y es un modo en el que básicamente confunde cosas. El Raw anterior a esta Elimination Chamber, los oponentes tienen un debate y R-Truth pues dice cosas como estas. Well, if I'm elected, the first thing I'm gonna do is trade Vicky Guerrero and Dolph Ziggler to SmackDown for a hornswoggle and a box of spiders. El debate no es obviamente para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos, es un debate de la Cámara de la Eliminación, pero estos despistes son los que empiezan a construir al mejor R-Truth desde mi punto de vista que ha habido en toda la WWE. Este R-Truth divertido, este R-Truth despistado, este R-Truth que es capaz de entrar en el Royal Rumble, sacar una escalera, subirla y buscar el maletín del Money in the Bank cuando obviamente no estaba. Nos queda un oponente. Ese oponente es Chris Jericho. Jericho había protagonizado uno de sus regresos y desde mi punto de vista uno de los más inesperados y con mejor reacción que ha tenido en su carrera en el Royal Rumble 2012, enfrentándose precisamente a Dolph Ziggler. A pesar de que Jericho parecía entrar como bueno, a Jericho le empieza a mosquear el tema de que haya un luchador en la WWE al que consideran como el mejor en el mundo, cuando Jericho sabe que él es el mejor en el mundo en lo que hace. Por tanto, Punk y Jericho empiezan ahí a crear un pique del que luego hablaremos. Estos son los 6 ingredientes para la Cámara de la Eliminación de 2012 por el título de la WWE. Punk, y esto es súper importante, al igual que John Cena en 2006, entra el primero y consigue salir con el título de la WWE. Los oponentes van siendo eliminados y Punk retiene el título. Hablaba de que los oponentes han sido eliminados y es que aquí hay trampa. Porque igual que decíamos que Cena no consigue salir del evento con el título porque Edge interviene, en este caso Punk sí lo consigue, pero atención, Jericho no es eliminado. Un Jericho que además entra en el último puesto, consigue eliminar a Kofi Kingston y se topa con una patada de CM Punk que hace que se empotre contra el acero de la Cámara de la Eliminación, un acero que por supuesto en términos de historia le deja inconsciente y no le permite seguir en el combate. Entonces es cierto que Punk retiene este título
pero no lo hace contra 5 oponentes, sino que lo hace contra 4 porque Jericho no es eliminado. El camino de las superestrellas restantes es prácticamente el mismo. John Laurinaitis, en ese momento manager general de Raw, se enfrenta a Teddy Long, en ese momento manager general de SmackDown, para ver quién de los dos va a ser el manager de las dos marcas. Cada uno de ellos elige un equipo. Kofi y Truth están en uno, Miz y Ziggler están en otro. Finalmente sería este último el que conseguiría alzarse con la victoria y el que conseguiría que John Laurinaitis fuera el manager general de tanto de Raw como de SmackDown. Ahora vamos a hablar del campeonato de la WWE y cómo se defiende en WrestleMania, pero es un combate que está en segundo plano. Y es que a pesar de que tienes esta historia en la que vendes que el mejor en el mundo se enfrenta al mejor en lo que hace, teníamos a un Cena contra Rock. Y todo el mundo recuerda WrestleMania 28, si no es por Cena contra Rock, es por Triple H contra el Enterrador, con Shawn Michaels como árbitro en Hell in a Cell, si es que eres un purista. Y es cierto que ese combate es mejor. Es así. El nivel de construcción de promos de Cena y Rock de camino a WrestleMania es una auténtica pasada, pero es cierto que el combate no responde a expectativas. Por tanto, tienes estos dos encuentros, estos dos auténticos combatazos contra los que tienes que competir y con los que a nivel de publicidad pues obviamente no estás en igualdad de condiciones. Y por eso los directivos de la WWE intentan caldear el tema. Y es que ya no es simplemente el tema de que se enfrente el mejor del mundo al mejor en lo que hace. A Jericho no le mola que le hayan quitado de la cámara de eliminación y no haya podido competir y no haya podido ganar el campeonato, que es para lo que asegura que había vuelto en 2012, algo que no lograría, pero que aseguraba que era su objetivo. Esto a él no le mola. Jericho venía vendiendo que la WWE se había convertido en un sistema corrupto, en un sistema donde los fraudes estaban a la orden del día, y Jericho enfoca a Punk como uno de esos fraudes, no únicamente porque proclame ser el mejor en el mundo, sino por otras cuestiones alejadas del mundo de la lucha y que son personales cuanto menos. Cuestiones como estas. I've already exposed the deep, dirty secrets about your dysfunctional family. Your father is an alcoholic. Alcohol is in your blood, Punk. And your sister? Well, she's got problems with substance abuse, doesn't she? It's in your genes. Your parents' wedding date took place after your birth date. That makes you the legal definition of a bastard. A ver, el tema funciona. Es decir, después de WrestleMania ellos vuelven a competir. De hecho, Jericho intenta por todos los medios demostrar que Punk es un alcohólico como su padre. A nivel promo funciona. Pero es verdad que cuando llega WrestleMania, Punk retiene el título y en los eventos posteriores también. De hecho, no sería hasta el Royal Rumble 2013, en el que Punk se enfrentó a The Rock, cuando perdería este campeonato y no lo volvería a ganar. Quién sabe si en un futuro feliz, en el que Punk regrese a la competición, regrese a la WWE, puede ganar este cinturón. Hasta el momento eso no ha pasado. Fue la última vez que lo ganó, fue una de las principales razones por las que Punk acabó abandonando la compañía, y quién sabe, como hemos dicho, si volverá. Segundo campeón de la WWE, por tanto, que retiene su campeonato. Vámonos al último que es seguro. Vámonos al año 2019, donde uno de los que había sido uno de los mayores underdogs en la historia de la WWE ahora se preocupaba por otras cuestiones. Como todos sabemos, Bryan gana el título de la WWE en WrestleMania 30, pero eventualmente tiene que retirarse. Tras años y años peleando con médicos, consigue el alta y regresa. Y regresa con un único objetivo en mente: ganar ese campeonato de la WWE. Bryan lo intenta y de hecho en su primera y única oportunidad en un SmackDown contra AJ Styles no duda en ganarlo como sea. Y por primera vez desde el año 2012 vemos a un Bryan heel. Con un golpe bajo, Bryan consigue el título y
cambia totalmente de perspectiva. Ya no es ese underdog con el Yes Movement por bandera que busca encandilar a todos nosotros, sino que es un tío al que le preocupa una cosa y una cosa solamente: el medio ambiente. Como lo estáis oyendo, el medio ambiente. A Bryan en ese momento le preocupaba únicamente el medio ambiente, cambia el campeonato, que cree que contamina mucho, y lo hace como de madera. Es un campeonato de madera, es un campeonato rústico, que Bryan coge y que trata de defender en todos los eventos posibles y como haga falta. De hecho, Bryan, que se había enfrentado en múltiples ocasiones a la familia Wyatt, ahora va acompañado de un Eric Rowan que aparentemente está más concienciado que nunca de la importancia del medio ambiente y de cuidarlo y del calentamiento global y demás cuestiones. No voy a hablar de esa alianza, una alianza que por cierto les trajo un campeonato por parejas, no voy a hablar de ella. Bryan llega a la cámara de la eliminación sabiendo lo que es retener un campeonato. Hablamos de 2012, la otra cámara de eliminación en 2012 es por el campeonato de los pesos pesados. Bryan es el campeón y aunque Santino Marella da un sustito, Bryan consigue retener el título. Ahora llega y el panorama no mola. Se enfrenta a Samoa Joe, se enfrenta a Kofi Kingston, se enfrenta a AJ Styles, se enfrenta a Jeff Hardy y se enfrenta a Randy Orton. Son 5 tíos que como mínimo te ponen aprietos, te dan cosita. AJ Styles y Randy Orton tendrían un combate en WrestleMania 35, un combate bastante bueno a nivel táctico. Jeff Hardy y Samoa Joe seguirían caminos distintos. Y luego quedaría Kofi Kingston, que es un Kofi Kingston que no tendría ni por qué estar en este combate. En un principio iba a ser Mustafa Ali el que iba a participar en este encuentro. Lo sabéis de sobra, si estáis viendo ahora el enfrentamiento que está teniendo New Day con Retribution. Pero Mustafa se lesiona y buscan un reemplazo. ¿Y quién es ese reemplazo? Kofi. Un reemplazo que finalmente le acabaría dando una oportunidad espectacular por el título en WrestleMania y que nos acabaría ofreciendo uno de los momentos más icónicos y más emocionantes que nos ha dado este WrestleMania. Pero ya hablaremos de eso. Bryan llega a la cámara de la eliminación y consigue, contra todo pronóstico, retener el campeonato. Precisamente además haciendo la cuenta de 3 sobre Kofi Kingston. En un encuentro en el que sí, los oponentes son fuertes, pero en ningún momento, a diferencia de quizá el combate de 2006, pese a que los oponentes tenían otra categoría, en ningún momento piensas que Bryan pueda perderlo y efectivamente así es. Bryan consigue retener el campeonato y lo consigue retener hasta WrestleMania, donde se enfrenta a un Kofi Kingston absolutamente vapuleado por Vince McMahon, que consigue derrotar a Daniel Bryan y revierte, da la vuelta a la tortilla. Si Daniel Bryan se había conseguido convertir en uno de los grandes underdogs en WrestleMania 30 a costa de la autoridad, ahora es Kofi a costa de Bryan el que consigue repetir esa hazaña, el que consigue repetir esa gesta. Hoop, every barricade, every hurdle, and finally, Kofi Kingston, he's done it, man. Tenemos estos 3, y os he dicho que hay un bonus. Y es cierto. En estos 3 campeonatos hay varias cuestiones que Drew McIntyre tiene que saber en claro. Y es que el campeón consigue retener el título y además saliendo en primera posición. Tanto Cena en 2006, como Punk en 2012, como Bryan en 2019, los 3 salen en primera posición y acaban ganando el encuentro. Este bonus es especial, primero porque derriba mi teoría, y eso no mola. Y segundo, porque no compiten por el título de la WWE como tal, sino que compiten por el título de la WWE y de los pesos pesados, esta unificación que se había producido y que se había producido en el año 2013. John
Cena y Randy Orton habían competido. Cena era el campeón de los pesos pesados, Randy Orton de la WWE, en TLC 2013 para ver quién era el campeón absoluto de la WWE. Orton había conseguido el título, lo había retenido en Royal Rumble frente al propio Cena y ahora se enfrentaba a una cámara de la eliminación en la que de hecho sí que es importante que lo analicemos porque 5 de los 6 competidores eran campeones mundiales. Un requisito imprescindible para el Elimination Chamber al que se va a enfrentar el campeón actual de la WWE, el campeón actual de la compañía, Drew McIntyre. Los 5 campeones de los que hablamos son el propio Orton, Cena, Christian, Daniel Bryan y Sheamus. El sexto en discordia era un Cesaro que por aquel entonces iba con Seth Coulter y proclamaba el We the People como consigna absoluta. En este encuentro, Orton además, decíamos que mi teoría se iba a la porra, y es cierto porque Orton entra el primero por la cola. Orton entra el sexto y además tiene todo tipo de ayudas para retener el campeonato. Que oye, que a efectos prácticos, ahí está, ha retenido el campeonato. Fantástico. Pero es verdad que tiene ayudas, y es que cuando quedan Bryan, Cena y Orton, los 3 últimos contendientes, a Cena le ataca la familia Wyatt, dirigida por un Bray Wyatt al que se enfrentaría en WrestleMania 30 y al que derrotaría en WrestleMania 30, pero contra el que se metería en un feudo que de hecho llegó hasta el WrestleMania del año pasado. Y con Cena fuera de la ecuación quedaba Bryan, un Bryan al que la autoridad estaba determinado, como hemos dicho antes, a no hacerle ganar, no permitirle ganar el campeonato de la WWE. Y así es, tras interferencias de Joey Mercury, Jamie Noble y Kane, finalmente Randy consigue retener el campeonato hasta WrestleMania, en el que se enfrenta a Batista y al propio Daniel Bryan, 2 naturales de Washington, y Orton acaba perdiendo el título. Por tanto, y en conclusión, Drew, escúchame, que sé que estás esperando con ansias la entrega de este podcast. Hay 2 escenarios posibles. Si afirmamos que el campeonato se ha defendido 6 veces dentro de la cámara de la eliminación, tienes un 50% de posibilidades de irte con el campeonato y además entrando desde el puesto número 1, es lo que yo te aconsejaría. Y si encima metemos esta última, tendríamos 7 veces en las que se ha retenido este campeonato, en 4 el campeón ha conseguido salir de la cámara de la eliminación, o sea que todo esto que me vendes de que tienes todo en tu contra no es cierto, los datos dicen que no es cierto. Y además no tendrías por qué salir desde el puesto número 1, lo cual me imagino que a nivel físico, pues oye, no te viene mal, aunque escúchame que contra Goldberg no has currado demasiado. Este es el asunto. Esto es en conclusión lo que tiene que tener en cuenta Drew McIntyre, lo que tenéis que tener en cuenta vosotros de cara a este combate por el título de la WWE dentro de la cámara de la eliminación que se producirá en una semana, o en menos si lo estás escuchando en otro día. Y que son las cuestiones que sobre todo el campeón tiene que tener en cuenta. Con esto no acaba aquí. Esta noche tenemos un evento especial de NXT Vengeance Day, un evento en el que, por ejemplo, Finn Balor tendrá que defender su título contra Pete Dunne, y la semana que viene tenemos este Elimination Chamber que espero que os haya servido como buena previa de cara al menos al encuentro por el título de la WWE. Yo además creo que a Drew le ha servido también. Let's look at the lay of the land. Mania season, bullseye in my back, bigger than ever. We've got Randy Orton tonight, the Elimination Chamber announcement, Miz lurking around with the Money in the Bank briefcase, Edge, still not chose his Mania opponent, Sheamus, let's throw in AJ Styles, let's throw in Jeff Hardy, they're in the match too. My goodness, things are a little crazy. Drew's backed into a corner, it sounds like. And you think I don't know, maybe I would crack under the pressure. No, when you back me into a corner, I'm like a wild animal. And with this title on the line, I dare you to come at me, because I will rip your damn face off. Si es que ya lo sabía yo. Y ya sé lo que sabéis vosotros, que soy Sandro Meco, que os doy de nuevo las gracias por haberme escuchado y que por supuesto, the time is now.